Continuamos con el área social. Bien, esta es la última área y nos habla de que hay sentimientos, hay relaciones afectivas, ¿sí? Hay vínculos, es decir, que estas experiencias que va a tener el niño con sus pares, con nosotros, con los que los rodean, ¿sí? Va a estar entrecruzada de sentimientos. No siempre quiere decir que sean positivos, quizás sean negativos, ¿sí? Entonces, esta área la vamos a estimular intentando siempre que sea de forma positiva, ¿sí? Que con sus pares tenga una relación positiva, igual que con nosotros. Esto lo va a ayudar a poder trabajar, ejemplo, en actividades grupales y que sean placenteras para él. ¿Y habla de qué? Le permitirá, querido y seguro, eso lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Esto de la seguridad. Desde el área social estamos trabajando la seguridad, es decir que más que solamente sea seguridad en el lugar en el que estemos trabajando, ¿sí? De que no haya materiales riesgosos, habla de una seguridad vincular, que el niño se sienta seguro con nosotros, ¿sí? Que él pueda realizar una actividad y no tenga miedo a realizarla, que confíe en nosotros al momento de realizar una actividad, que con la actividad que nosotros le demos, él sienta que no le va a pasar nada y que puede realizarla sin ningún problema. Y también habla de que tiene que ser querido, tiene que haber un vínculo positivo, ¿sí? Si no existe este vínculo, es muy difícil poder trabajar con los chicos. Quizá con un adulto es diferente, pero en estas edades tempranas tiene que existir este cariño, este vínculo emocional donde él se sienta querido y seguro. ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno, habla de que se tiene que relacionar con otros en relación a las normas comunes. Esto es lo que hablábamos de dependiendo de cada sociedad, qué está permitido, qué no, qué se puede hacer, qué no, ya que lo que nosotros estamos también haciendo es ayudarlo y a su formación, ¿sí? de la persona adulta que va a ser el día de mañana. Nosotros vamos a generar estas bases para la persona adulta que va a ser el día de mañana. Bien. Estas son las 4 áreas en las que nosotros vamos a ir trabajando. Son las más importantes y son en las que se basan esta estimulación temprana en el momento de realizar las actividades y de planificarlas, ¿sí? A través de esta estimulación temprana, nosotros vamos a potenciar a los niños en relación a estas 4 áreas, ¿sí? Ya vimos cuál era la importancia de la estimulación temprana, la de respetar el desarrollo natural, ¿sí? A través de actividades que sean propicias para ellos. Vimos lo favorecedor que es la estimulación temprana. Vimos también, porque es importante, ¿no? Esto de estimularlo y de pensarlo como un sujeto autónomo que tiene un desarrollo individual al resto, sí, pero que nos podemos basar en estadios de Piaget más o menos como para orientar nuestras actividades, y vimos las áreas en las que vamos a trabajar. Con todo esto, lo que vamos a hacer es ver más o menos, ¿sí? Yo lo que hice fue un desglose, ¿sí? de estas etapas por edades, para que ustedes más o menos tengan idea de qué acciones, ¿sí? realizan estos niños en cada etapa de su desarrollo. Es a modo de ejemplo, ¿sí? Es lo que uno a través de la experiencia o de lo que va viendo o trabajando con los niños se encuentra en el momento de trabajar con los grupos, ¿sí? Esto es a modo personal, a modo de ejemplo, para que ustedes tengan una idea en el momento de trabajar. Incluso ustedes pueden pensarlo desde otra manera, agregarle algo, cambiar otro. Es muy personal. Yo ya les comento, esto está realizado a modo personal y basado en mi experiencia,
¿sí? Para que ustedes vean más o menos lo que se puede ir trabajando y lo que uno quizá puede encontrarse en estas edades, ¿sí? Con lo que uno se puede encontrar desde lo motriz, desde el lenguaje, ¿sí? Y desde ahí poder realizar algunas actividades. Estas actividades están hechas también a modo de ejemplo, para que ustedes, si quieren, pueden tener una guía para poder trabajar con los niños. Bien, como dice el título, vamos a continuar viendo el desarrollo motor, ¿sí? Cognitivo, el lenguaje social de cada niño separado por edades y a modo de ejemplo algunas actividades para su estimulación. Bien, vamos a ver cuáles son estas etapas que yo les nombraba anteriormente. Bien, la primera etapa que nosotros vamos a hablar, o esta edad que les dije que es a modo de ejemplo, como para que ustedes tengan una idea para poder trabajar el día de mañana, es de 0 a 6 meses, ¿sí? Son niños muy pequeños. Normalmente se estimulan, pero es muy difícil encontrarlos en jardines o en centros de estimulación, ya que son muy pequeños y todavía se encuentran muy cercanos a la madre o a quien lo cuida, ¿sí? Todavía no se generó ese despegue. Pero bueno, vamos igual, ¿sí? A ver cómo se encuentra este niño, qué capacidades tiene en relación a las áreas que vimos y qué actividades se pueden realizar, ya que estas actividades también las podemos hacer nosotros con nuestros sobrinos, nuestros hijos, con los niños que tengamos cerca para ayudarlos a potenciarse en su desarrollo, ¿sí? Bien. Desde el área motriz vamos a ver que tiene movilidad cervical, mueve las piernas, mueve las manos, rota su cuerpo de un lado para el otro, más cercano a los 6 meses va a reptar y puede comenzar a gatear, ¿sí? Recuerden que cada niño es diferente, entonces nos podemos encontrar diferentes cosas, pero en líneas generales quizá nos encontremos estas cosas que les nombraba anteriormente. Desde el área cognitiva lo que nos vamos a encontrar es que le van a traer los estímulos sonoros y visuales, ¿sí? Los sonajeros, todo lo que se mueva, haga sonido, todas esas cosas le va a gustar, lo que tiene luz. Bien, desde el área del lenguaje, se comunica por el llanto, quizá algunos balbuceos, gritos y risas, ¿sí? No mucho más que esto. Y desde el área social tiene dependencia total de quien lo cuida. Todavía no va a haber vínculo con pares, solamente con aquella persona que se encuentre a cargo. Bien. A modo de ejemplo, les preparé estas actividades, ¿sí? También separadas en áreas. Desde el área del lenguaje tenemos que siempre hablarle en forma clara, ¿sí? Y correcta, para que el niño vaya intentando que empiece a comprender lo que nosotros le decimos, ¿sí? Esto de nombrarlo para que reconozca su nombre y que cuando decimos su nombre lo estamos llamando a él y que él lo haga propio, ¿sí? Se reconozca a través de ese nombre que él tiene. Bien, acá habla también de que hay que hablar en forma clara y tranquila, ¿sí? Y nombrar todos los objetos que nosotros le vamos ofreciendo. Esto es muy beneficioso también. Una actividad en el área cognitiva puede ser, esto de me escondo atrás de una manta, de un almohadón, de una toalla, y luego aparecer esto, además de generarle placer, ¿sí? Lo que va a hacer es comprender de que esta persona que está cuidándolo, ¿sí? Juega con él, realiza una actividad de juego, que esto le da placer, que es recreativo, ¿sí? Que no solamente sea el cuidado. Habla de tocar su nariz,
¿sí? Muy suavemente. Esto va a ayudarlo a trabajar sus reflejos, trabajar su vista. Igual que tocar sus rodillas, sus dedos, ¿sí? Esto lo va a ayudar muchísimo a empezar a reconocer su cuerpo a través del tacto. Desde el área social, habla de una actividad de poner un espejo, mostrarlo a él, mostrarse uno mismo que si lo está cuidando, decir su nombre, quién está reflejado en esa imagen, ¿sí? De que si es él, de que soy yo, si hay un tercero, ir mencionándolo a través de su reflejo en el espejo. Desde lo motriz podemos trabajar lo que es tanto la movilidad cervical, el giro, el reptar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Poniéndole movimientos sonoros a sus lados para que pueda girar la cabeza, para que pueda rotar su tronco, quizá elementos que a él le gusten alejados para que intente gatear o reptar y llegar a ese objeto. ¿Sí? Siempre poniéndole objetos que sean seguros y que también sean de su agrado. Continuando con la siguiente etapa, esta edad es de 6 a 12 meses y nos dice que en el área motriz lo que podemos encontrar es un niño que ya gatea, ¿sí? Va a movilizar muchísimo más sus brazos, va a tener mayor prensión, ¿sí? A los 12 meses puede que ya camine, quizá antes. Le voy a contar como experiencia personal. Mi sobrino tiene 9 meses y ya camina. Entonces, en esta etapa puede pasar que caminen a los 9 meses, como caminen a los 12, como caminen a los 15 meses. Eso depende de cada niño y su desarrollo natural, ¿sí? Mientras que nosotros estimulemos este caminar, este gatear, va a ser muchísimo más temprano que lo realice, ¿sí? Pero también depende de cada niño y la necesidad que él tenga de realizarlo, ¿sí? Muchas veces son niños más tranquilos, que les cuesta un poquito más caminar, ya que no son tan curiosos, como niños que tienen esta curiosidad y esta necesidad de conocer todo lo que lo rodea, entonces los motiva muchas veces a poder caminar más temprano, de moverse más temprano. Lo que nosotros podemos hacer es que este mundo que lo rodea sea más interesante, al que le cuesta un poquito más, entonces esto lo va a ayudar a él a generarle esta necesidad de necesitar desplazarse por sí solo. Bien, desde el área cognitiva comienza a ser independiente en relación a que ya no tiene tanto apego quizá a la madre, ya empieza a movilizarse solo, ¿sí? Comienza a buscar objetos o cosas que a él le gusten y las va a buscar por sí solo, ya no espera que se lo estén dando, sino que necesita ir y resolver esta situación por sí solo. Ya empieza a buscar objetos o cosas que le gusten, o ya genera esto de qué es lo que le gusta y qué no le gusta, o porque tiene mayor apego, ¿sí? A este juguete, a esta manta o a este libro, ¿sí? Ya es un poquito más claro en esta etapa. Desde el área del lenguaje, ¿sí? Comienza el inicio de sus primeras palabras, entonces nosotros vamos a tener que hablarle, como decía anteriormente, mencionar objetos, se sigue con este trabajo y mucho mayor estimularlo a que él hable y no solamente darle las cosas y nombrárselas, quizá proponerle que intente mencionar esta palabra. Desde el área social puede interactuar en periodos muy cortos con otros niños, o sea, reconoce a los niños, pero cuesta muchísimo que pueda interactuar más que quizá para quitarle algún objeto o algún juguete o quizá tocarlo, pero más que eso no va a ser el vínculo que él tenga. Bien. En las actividades, como mencioné anteriormente, en el lenguaje hay que
propiciar, ¿sí?, estas situaciones en donde él necesite nombrar ciertos elementos para que sean alcanzados, para que se les den. Entonces, esto de estimular a que lo diga o mencionárselo para que él luego pueda expresarlo y obtenerlo, ¿sí? También habla de que es necesario, que tiene que nosotros como estimuladores siempre responder de una forma positiva y felicitarlo al momento de lograr esto de poder mencionar alguna palabra o de algo que él quería, ¿sí? Aunque no sea de forma correcta, si nosotros vemos que hace el esfuerzo y que está diciéndolo o intenta expresarse para poder obtenerlo o poder comunicarse, esto de felicitarlo, corregirlo, pero siempre de forma positiva. Desde lo cognitivo, nos dice esta actividad, ofrecerle objetos, que los levante, que pedirse los objetos, que los traiga hacia nosotros, y diferentes tipos de objetos, ¿sí? Diferentes texturas, tamaños. Esto va a ser muy beneficioso para que él empiece a explorar no solamente lo que tiene a su alrededor, sino que también podemos ofrecerle otro tipo de cosas, no solamente juguetes, quizás cosas de la cocina, elementos de jardín, ejemplo, que conozca lo que son las plantas, pasto, que vea las flores, de la cocina las cucharas, y esto le va a llamar muchísimo la atención, ya que son elementos que él siempre tiene cercano, pero cuando son chiquitos muchas veces no lo dejamos tocar, entonces quizá nosotros con la supervisión podemos dárselos, que los experimente, ¿sí?, que los reconozca, para el día de mañana cuando los tenga que usar, ¿sí?, ya los conozca. ¿Sí? Obviamente no le vamos a dar elementos riesgosos, pero sí elementos cotidianos que él ve para que los pueda tocar, los pueda analizar y los pueda conocer, ¿sí? Desde el área social, habla de cantar canciones, ¿sí? Bueno, habla de que pueden tener movimiento para poder relacionarse con los demás también, ¿sí? En esta etapa, como no reconocen a los otros, les cuesta generar esto vincular. Pero quizá a través de la música puedan bailar, puedan cantar, cada uno de forma individual, pero van a hacerlo en conjunto y ellos van a ver que sus pares están realizando la misma acción que están haciendo ellos. Esto va a favorecer en el futuro a su vínculo, tanto con nosotros, ¿sí?, los estimuladores, como con sus pares. Y desde el área motriz habla de colocar pequeños objetos, ¿sí? Habla de esto de colocar en diferentes bocas, objetos pequeños en bocas grandes, en bocas pequeñas, ¿sí?, en orificios pequeños, ¿sí? Ejemplo, ahí dice tapas de gaseosas, ¿sí? Pueden ser lápices, pueden ser pelotitas, lo que a ustedes se les ocurra o lo que su imaginación pueda crear, sí, obviamente siempre con una supervisión de un adulto. Eso le gusta mucho, ¿no? De colocar, de guardar, de ordenar. A los niños les gusta muchísimo los anillos uno arriba del otro, un anillo más grande que el otro, más pequeño, ¿sí? En esta etapa también vamos a estimular lo que es la caminata, lo que es el giro, lo que es el reptar, el gatear, dependiendo del desarrollo natural de cada niño y lo que él esté realizando, ¿sí? Vamos a basarnos para poder comenzar a estimularlo. Continuamos. Vamos a ver estos meses, si ya es muchísimo más grande, ¿sí? Vamos a trabajar de 12 a 24 meses, ¿sí? Desde el año hasta los 2 años. Ya el niño es muchísimo más autónomo, ya va a lograr expresarse, va a poder moverse. Entonces nos vamos a encontrar que desde el área motriz, ya en esta etapa debería, ¿sí?, desplazarse con o sin apoyo. Si logra caminar en estos primeros meses, quizá le cuesta un poquito, entonces va a necesitar sostenerse de una mesa, de una silla, de la pared,
para poder moverse, pero en relación a lo que es poder desplazarse debería poder hacerlo solo. ¿Sí? Tanto me refiero a gatear, a reptar o caminar, pero sosteniéndose quizá de algo. Quizá no, quizá ya más cercano a los 2 años, sí, ya pueda caminar e incluso correr. Habla de que toma los elementos con seguridad, ya tiene fuerza en sus dedos, en sus manos, ya lanza con fuerza, ¿sí? Ya cercano a los 2 años, lanza con fuerza y con dirección. Bien, en lo cognitivo, le atraen diferentes formas como también las diferentes texturas. Busca complejidad en los juguetes. Solamente va a ver los juguetes, no solamente los va a ver como elementos divertidos o para explorarlos, sino que él va a buscar esta complejidad, va a buscar estos juguetes que a él le presenten un desafío, algo nuevo. Esto de desarmar, de invocar, de armar, ¿sí? De encontrar, es lo que a él le va a llamar muchísimo más la atención que solamente los juegos o juguetes que realizaba antes o que usaba antes. Va a necesitar algo un poco más complejo, ¿sí? Estos juguetes que utilizaba antes, quizás los utilice, pero no le van a llamar tanto la atención. Él va a buscar algo nuevo, algo que le plantea a él un desafío. Acá dice, ejemplo, juegos de encastre, ¿sí? Puede ser un memo test, puede ser un juego en mesa, ¿sí? Que necesite jugar con otros. Continuamos. En el área del lenguaje, comienza a unir palabras, ¿sí? Desde los 12 meses a los 24 meses, él va a comenzar a decir palabras, va a comenzar a armar frases, ¿sí? Algunos niños a los 2 años ya hablan con fluidez, a algunos niños les cuesta un poquito más, pero esto también depende de la estimulación que nosotros le demos, como también de su desarrollo natural. Y desde el área social, va a comenzar a perder este apego con sus padres, ¿sí? O con quien lo cuida, o quien esté a cargo de él. Lo que va a hacer es que este niño sea más independiente y en sus actividades no va a necesitar la mirada de este adulto que lo supervisa, ¿sí? Va a generar una relación con sus pares, ¿sí? Con otros niños, y va a poder jugar con ellos quizá en lapsos más cortos, pero quizá al ver que al otro le atraen los mismos juguetes, los mismos juegos, va a poder compartir ciertos juegos o ciertas actividades o ciertos pequeños lapsos de tiempo y generar esto de una relación con el otro. ¿Sí? Es que esto no se venía viendo en las etapas pasadas, ya que era muy pequeño y todavía no reconocía al otro como parte de su juego. Ahora comienza a verlo como parte de su entorno y parte de esto que a él le va a gustar, que le va a generar disfrute, que esto de jugar, entonces lo va a hacer propio. Quizá por un ratito, quizá por un tiempo un poco más largo, dependiendo de los niños, de su personalidad, de sus gustos y sus intereses y de su etapa de desarrollo. ¿Sí? Esto depende también de cada niño. Hay niños que en etapas mucho más grandes les cuesta todavía, incluso muchos adultos, ¿no? Les cuesta muchísimo poder jugar o compartir o trabajar con los demás, ¿sí? Bien, ¿qué actividades vamos a trabajar en esta etapa de 12 a 24 meses? Bien, en el lenguaje comenzamos a trabajar muchísimo el habla. Este es un ejemplo de actividad que habla de nombrar las partes del cuerpo, ¿sí? Vamos a conocer nuestro cuerpo y vamos a nombrar cada parte del mismo. A través de sus nombres vamos a ir conociéndolos. Esto del lenguaje es muy amplio, ya que el niño necesita muchísima información, ¿sí? Muchísimas palabras para poder expresarse. Y nosotros se los tenemos que brindar para que él
pueda comprender lo que le decimos y pueda expresar lo que siente y lo que necesita. Bien. Desde el área cognitiva, ¿sí? Dice realizar acciones cotidianas, ¿sí? E invitar al niño que lo imite. Esto de que se acostumbre o que comience a ser una persona autónoma. Esto de, ejemplo, dice, de peinarse, de jugar a cocinar o de tomar un café, ¿sí? ¿Vieron los nenes que se preparan las tazas y toman el té, el café? ¿Sí? Esto lo ayuda al niño el día de mañana a poder tanto relacionarse con nosotros en el momento del juego, sino también a lo cotidiano, ¿sí? Esto de poder manejarse solo, de lavarse las manos, de peinarse, ¿sí? De llevar las cosas, ejemplo, si tomamos el té, de llevar las cosas a la bacha de la cocina. No solamente vamos a estar jugando con él, sino que también le estamos brindando herramientas para que el día de mañana pueda manejarse en lo cotidiano del día a día. ¿Sí? Esto de me pongo las zapatillas solo, de guardar las cosas, ¿sí? De cómo se guardan las cosas, en dónde va cada cosa. Esto es muy beneficioso para ellos. Para el día de mañana cuando crezcan y tengan que manejarse solitos. Desde el área social, habla de juegos de disfraces, roles, ¿sí? ¿Qué personajes quieren ser? ¿A qué les gustaría jugar con estos personajes? Invitarlos a los niños a que se relacionen y vean y realicen juegos en conjunto con estos personajes que nosotros le estamos ofreciendo, con estos personajes que ellos van a inventar, con estos personajes que ellos conocen, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo una de las actividades que podemos realizar con ellos. Y desde el área motriz, esta actividad que les decía a modo de ejemplo habla de lanzamiento, ¿no? Realizar bollos, ejemplo con papel de diario. Esto va a trabajar muchísimo en la prensión, en la fuerza de las manos y la coordinación, ¿sí? De sus dedos. Entonces, tienen que generar los bollitos y tienen que, en ejemplo, en una actividad, embocar los bollitos de papel a cierta distancia, con cierta fuerza, a un lugar determinado que nosotros les vamos a marcar. Habla también de que podemos llenar unas medias con este papel y generar pelotas más grandes, ¿sí? Esto de la coordinación, de guardar dentro de estas medias más papel, generar otro material por ellos mismos y que puedan jugarlo y experimentarlo, ¿sí? Y que sea de mayor tamaño al que veníamos utilizando. Va a tener otro peso, otra forma, entonces va a ser algo nuevo e incluso también es beneficioso porque lo estarían realizando ellos. Esto es buenísimo para lo que es la creatividad del niño, ¿no? De que vea que las cosas pueden transformarse en otras.